Buen día a todos los oyentes. Hoy estamos en un nuevo episodio de Psychology Podcast, en donde hablaremos de la fascia de Broca y de Wernicke. Hoy, junto a mi compañera Dana Hernández, traemos unos especialistas, Carolina Enríquez y Laura Montealegre. Muchas gracias, Julián. Demos inicio a este podcast. Bueno, especialista Enríquez, cuéntanos, ¿qué es la fascia? Bueno, primero que todo, quiero dar las gracias por la invitación a este podcast. Y bueno, empezando de una vez, la fascia es un trastorno que afecta la manera en que la persona se comunica. En otras palabras, es la inhabilidad de cualquier forma de producir y comprender el lenguaje. Bueno, ¿y por qué ocurre esto? Esto se debe a causa de accidentes cerebrovasculares o una lesión en la cabeza, al igual que puede aparecer progresivamente a causa de un tumor cerebral. Siguiendo con las preguntas, Montealegre, cuéntanos acerca de los síntomas y qué tipos de afasias existen. Bueno, los síntomas se presentan cuando la persona formula palabras muy cortas o cambia las palabras por sonidos, dice oraciones sin sentidos, no comprenden como las conversaciones, olvidan las palabras. Y pues los tipos depende de los diferentes patrones que presenta el paciente y pues podemos nombrarlos como Broca, Wernicke, transcortical, conducción, mixta y global. Bueno, y centrándonos más en la fascia de Broca, ¿qué es esta fascia? La fascia de Broca es la inhabilidad que tiene una persona de producir cualquier tipo de lenguaje, incluyendo el lenguaje de señas, ya que es una forma de producir lenguaje, pero la persona sí es capaz de entender lo que escucha de lo que se le dice o se habla en una conversación. ¿Y esta en qué afecta? La fascia de Broca afecta el área de Broca, que se encuentra ubicada en la tercera circunvolución del lóbulo frontal del hemisferio izquierdo del cerebro, aunque existen casos en los que se encuentra en el hemisferio derecho, ocupando las áreas 44 y 45 de Brodmann, cerca del ojo y pegado a la parte frontal del lóbulo temporal. Bueno, especialista Enríquez, ¿y por qué se llama fascia de Broca? Se llama fascia de Broca por el científico francés Paul Broca, ya que fue el primero en relacionar el conjunto de alteraciones del lenguaje asociado con este tipo de afasia, con el área específica del cerebro que produce el lenguaje, y que al igual que el área, la afasia lleva su nombre. ¿Y cuál es el tratamiento que se le da a esta? El tratamiento de la fascia de Broca consiste en la rehabilitación logopédica y neuropsicológica, en la que se diseña un plan específico a la persona, ya que todos los casos no tienen la misma intensidad y pues cada persona es diferente. Bueno, muchas gracias, Carolina. Ahora pasando a la otra fascia, que es la fascia de Wernicke, preguntémosle a la especialista Montealegre, ¿qué es la fascia de Wernicke? Bueno, la fascia de Wernicke es un trastorno precisamente del lenguaje que se genera por algún daño o lesión cerebral en las áreas responsables de la producción y comprensión del lenguaje. Listo, la siguiente pregunta es ¿qué afecta o cómo se produce esta fascia? Bueno, como ya lo mencioné, se afectan las áreas en específico cuando el paciente sufre de alguna fascia de Wernicke. Es por la principal razón de la afección del área de Wernicke. Esta se ubica como por el medio del cerebro, arriba de las orejas. Listo, la siguiente pregunta es ¿por qué se llama la fascia o el área de Wernicke? Bueno, esta área se da principalmente gracias al neurólogo alemán Karl Wernicke, quien fue el primero en relacionar la función del habla con esta área. Y por último, ¿podrías hablarnos acerca del tratamiento de esto? Por supuesto, el tratamiento consiste en someter al paciente a una rehabilitación logopédica y neuropsicológica que básicamente va a incluir la estimulación de las funciones cognitivas alteradas. Muchas gracias a los especialistas por hablarnos un poco más de estas afasias. Ahora traemos unos grandes invitados que son los familiares de algunos pacientes que padecen de estas, que nos acercarán más a estos casos. Claro que sí, Julián. Vamos a empezar con el señor Jesús Mera, quien es familiar de Camilo Mera. Bueno, Jesús, cuéntanos, ¿por qué tu familiar tiene esta enfermedad? Bueno, gracias primero por permitirme venir a contar mi experiencia. Lastimosamente, Camilo sufrió una caída en una moto y tuvo una contusión que le afectó el área de Broca en su cerebro. Bueno, Jesús, sabemos que esto ha sido duro para ti. ¿Por qué? Bueno, esta experiencia no es nada fácil, ya que es un cambio muy grande y toca adaptarse a nuevos hábitos cada día, ya que al no poder comunicarse
con una persona y más si es tu familiar, la cual veías todos los días y le hablabas, es algo muy duro al cual toca aprender a cómo comunicarse nuevamente. Bueno, Jesús, y frente a tu situación, ¿qué le dirías a las personas que hoy nos están escuchando y que tienen a sus familiares en esta misma situación? Pues un consejo que les podría dar es que apoyen a su familiar, ya que este trastorno, a pesar de que no tiene cura, puede controlarse mediante terapias. Gracias, Jesús. Bueno, ahora seguiremos con nuestro compañero Julián. Muchas gracias, Dana, y a Jesús por contarnos su historia, su experiencia. Queremos preguntarle a nuestra otra invitada, su nombre es Karen Ángel, que tiene un familiar que presenta la afasia de Wernicke. Entonces, cuéntanos tu historia y por qué tu familiar tiene esta. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, mi familiar se llama Marta y ella tiene esta afasia debido a que tuvo una cirugía en la que se vio afectada el área de Wernicke. Listo, Karen. Ahora cuéntame acerca de cómo ha sido la experiencia o cómo influye en tu día a día estando con Marta. Bueno, es un proceso difícil ya que hay días en los que Marta no se puede comunicar con nosotros ya que, digamos, no entiende lo que nosotros le decimos o simplemente se inventa palabras para tratar de comunicarse. Es un lenguaje que solamente ella entiende. ¿Y qué tan duro, cómo te ha afectado a ti? Me ha afectado de una manera brutal, ya que a pesar de que pues ella no logra comunicarse muy bien conmigo, existen días en los que tampoco me recuerda por la pérdida de memoria. Listo, ahora cuéntanos qué le dirías a las personas que nos están escuchando ahorita, que también están pasando como por este proceso o que también tienen un familiar con la afasia. Bueno, les diría que a pesar de ser un proceso complicado, nunca quiten como el apoyo hacia sus familiares y todo se puede con terapias neuropsicológicas. Bueno, muchas gracias a Juliana Karen y ya finalizando con nuestro podcast, quisiera preguntarles por último a los especialistas si tienen comentarios o recomendaciones que les quisieran dar a nuestros oyentes. Bueno, yo quiero comentar las complicaciones que presentan estas afasias en general, que son, pues, generan diversos problemas en la calidad de vida de las personas, ya que la comunicación es importante en nuestro diario vivir, afectando el trabajo, las relaciones familiares, sentimentales y amistades, al igual que afecta el día a día. Y con el tiempo puede aparecer otras complicaciones como la dificultad para desplazarse y problemas con el razonamiento y la memoria. Bueno, para adicionar algo de lo que dijo mi compañera Enríquez, me gustaría añadir una advertencia para asistir al médico, y es que después de tener un golpe en la cabeza, si lo presentas tú o algún familiar o amigo y ves que empieza como a tener dificultad para entender el lenguaje o hablarlo, de todo corazón les recomiendo que vayan al médico urgentemente para que puedan empezar un tratamiento. Para finalizar con este episodio de este podcast, queremos agradecerles a los especialistas y a los invitados por hacer parte de este. Una vez más, los esperamos en un nuevo episodio de Psychology Podcast.